Central de la editorial Stream, dos patriotas, obviamente con la escarapela puesta, ¿no? Desde el día lunes, cuando nos recordaron que no teníamos, y rápidamente Sandra Costa vino volando aquí al estudio y nos trajo de regalo la escarapela. Qué bien, ¿no? Qué gesto. Muy bien. Obviamente, escarapela, semana de mayo. Hemos convocado a alguien que antes de presentarlo, voy a repetir lo que dije hace un ratito, Augusto, creo que te lo comenté a vos. Sí. Yo vi la repercusión en los comentarios que tuvo la primera presentación que hizo él aquí en la editorial Stream, hablando de una cosa muy amena, y hicimos un corte, un reel, y tuvo mucha repercusión. Y los comentarios de esta repercusión social que tienen las redes sociales cuando vos apareces, la verdad, no sé, 100, 200, no sé cuánto tenía, todos positivos. Y hablando bien de él. Y entonces uno dice, a este señor, cuando lo recuerden, porque él también va a formar parte de la historia, le van a decir, antes que el nombre, el profe. Y cuando a vos te dicen así, es porque ha sido tremendo e importante en la vida de alguien que ha aprendido gracias a lo que él contaba. Nos estamos refiriendo a Esteban Brizuela, que está con nosotros aquí. Que te he tirado flores, Buen día, Augusto, buen día. ¿Qué tal, Esteban? Tuki, ¿te puedo decir Tuki? Claro, como nos conocemos hace mucho tiempo. Bueno, gracias. Y bueno, la gente, no soy yo. Igual hay que acostumbrarse también en redes al hate. Bueno, pero en tu caso, te digo sinceramente, he visto todo y todo felicitando y alentándote y agradeciéndote. Gente muy, muy generosa. Sí. Pero bueno, eso digo, cuando uno se expone, sí, obviamente está bien por ahí los mismos al ego, como le suelo decir yo. Obviamente. Pero bueno, también cuando uno se expone, también hay que estar muy bien dispuesto a las críticas, a las observaciones, como alguna vez también charlábamos fuera de aire. Claro. Esta cuestión de bancarse las críticas. Y claro. Sobre todo cuando las críticas son con buena intención, ¿no es cierto? Exactamente. Con el ánimo de discutir desde el marco del respeto, eso muy bien, que es enriquecedor. Pero ese abordaje dinámico que le das, Esteban, sin lugar a dudas, ¿no? Llama mucho la atención de un público que quizás no estaba ya tan acostumbrado a esto de la historia. Te amiga con la historia Esteban Brizuela cuando cuenta la historia. Mira vos lo que te estoy diciendo. En un país, y por supuesto en una provincia también, creo que bastante interesada en la historia. Mira qué lindo, buen dato. Lo tomemos como algo natural, no sé si es tan común. Alguna vez leía un libro sobre una comparación entre culturas políticas entre Argentina y Brasil, y resulta que Brasil no tiene esa compulsión tanto a mirar el pasado y a que sus presidentes hablen de la historia en cada discurso, cada intervención que tengan, pero nosotros, cada ocasión propicia, nos mandamos a hablar de historia. Bien. Y entre los libros más vendidos aparecen generalmente libros de historia o novelas históricas, que son libros que ficcionalizan el pasado. Toma ese dato del interés. Por ejemplo, en la última Feria del Libro de Buenos Aires, que terminó el 12 de mayo, creo, hace poco, de Editorial Siglo XXI, que es una editorial importante, el libro más vendido fue la biografía de Juan Manuel de Rosas de Marcela Ternavasio. ¿Qué tal? Fíjate, Mirá, ¿qué tal? Ya ha llamado mi atención por lo menos de qué mal que hacemos en traerlo a Esteban Brizuela a nosotros, ¿no? Esteban, querido, bueno, semana de mayo, en todas las escuelas de Santiago del Estero, hoy se festeja, hoy se hace el acto oficial del 25 de mayo, anticipándose obviamente porque el lunes es feriado, desde los jardines de infantes que hoy bailan los chicos, ataviados con los trajes de época. El nivel inicial arranca con esto, pasa por la escuela primaria, me toca y lo sé por mi hija, y se recuerda. Y entonces lo convocamos a él para que nos cuente dos cosas. Lo que pasó en esa semana de mayo. ¿Y qué pasó en Santiago del Estero con la semana de mayo? Ahí decías, ¿no? Ayer justo me tocó dar unas palabras en el colegio de mi hijo. Mirá. Y estaban padres, por supuesto, y yo les decía, seguramente ustedes, papás, mamás, desde el jardín, asistieron a actos conmemorando esta fecha. Los chicos que estaban ahí, que eran de secundario, desde el jardín que asisten. Y sin embargo, y ahí tiene que ver esto a veces de
los profes decimos, enseñamos, pero no siempre aprenden nuestros estudiantes. Y cuando apuras a alguien dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la Revolución de Mayo, entre mayo de 1810 y julio de 1816? Ajá. Y muchos quedan ahí medio... A pesar de que desde que tenemos 3, 4 años asistimos al sistema educativo y que tenemos cada año el acto de la Revolución de Mayo. ¿Sí? Pero bueno, la repetición no siempre significa un aprendizaje, sino que a veces se convierte como en algo de cotidiano, que todos los años se hace y no escuchamos las glosas, los discursos, las palabras que se dan. Generalmente el papá, la mamá va a ver la parte artística, ¿no? Claro. Su hijo actúa, canta. Exactamente. Y nos perdemos la parte de la densidad histórica que tiene esta fecha. Bueno, como Esteban Brizuela, que aparece, irrumpe en este mundo y nos saca de lo que estaba preestablecido, que todos se estudiaban, porque ellos llegan con nuevos detalles que son muy enriquecedores para empezar a entender, pero yo he estudiado y decía esto, no, pero aparece Esteban Brizuela y te cuenta esto y esto. Qué lindo, ¿eh? Bueno, había más datos de color. Una cosita también, digamos, si hay una etapa de la historia argentina sobre la cual se ha escrito muchísimo y se han hecho nuevas producciones y nuevas interpretaciones y nuevos enfoques, es primera mitad del siglo XIX. Bien. O sea, en los últimos 20 años, 30 años, todo lo que se ha escrito sobre este periodo de la Revolución de Mayo y el periodo posterior es uno de los periodos más ricos en cuanto a producción. Mira. O sea, historiadoras se enfocaron en ese periodo y nos iluminaron de una manera que, eso hace que uno pueda nutrirse de esas producciones y contar qué es lo que esa nueva historia contó acerca de este periodo. ¿Y qué pasó ahí, Esteban? Bueno, ¿Qué pasó? Propongo pensar a partir para pensarlo no como un hecho aislado, un acontecimiento, sino pensarlo en perspectiva como proceso, como decimos los historiadores. No pensar en acontecimientos, sino en procesos. Uh-huh. En ese sentido, ahí podríamos pensar en 4 palabritas que nos guían para entender bien lo que pasó en esta etapa. Crisis, revolución, guerra e independencia. Ajá. Crisis, revolución, guerra e independencia. ¿Por qué utilizamos estos 4 términos para entender? Crisis, ¿de qué estamos hablando? De una crisis de la monarquía española, ¿sí? Que tenía que ver con el avance napoleónico y que ese avance napoleónico llega a España, se toma prisionero al rey Fernando VII y eso desata una crisis de legitimidad, digamos, porque si nuestra máxima autoridad era el rey, una vez que el rey estaba preso, surge la pregunta de parte de las autoridades del virreinato de aquí, ¿qué hacemos? Bien, ¿sí? bien, ¿Qué hacer? Bien. Es la pregunta. Bueno, frente a esa pregunta, que no solamente se la planteó el Cabildo de Buenos Aires, sino los cabildos de todas, digamos, de todo lo que hoy es Latinoamérica, porque ahí también tenemos que tener en cuenta, no es solamente la Revolución de Mayo en Buenos Aires, sino que en un montón de ciudades de lo que hoy es Latinoamérica ocurren revoluciones similares. Bueno, pero vamos a detenernos en la singularidad de la Revolución de Mayo. Frente a esa crisis de la monarquía, frente a esa crisis de legitimidad, el día 25 de mayo, por primera vez, criollos, digamos, deciden formar un gobierno propio, ¿sí? No dependiendo, o sea, no tomando digamos, dependiendo del rey de España, sino que esa primera junta que se forma está conformada por criollos. Muy bien. Españoles americanos. Claro. Se les Los que nacieron en aquí. ese momento. Bien. Pero que se seguían considerando españoles. Mira eso es singular. ¿no? Españoles bárbaro. americanos. Entonces, una vez que asume esa junta, ese hecho político-administrativo, que podíamos llamarle así, desata una serie de consecuencias que eran, creo, imprevisibles hasta para los mismos actores de ese momento. Claro. Yo no sé si estos miembros de la primera junta, un Belgrano, un Mariano Moreno, un Paso, un Castelli, tenían la dimensión real de lo que se venía, que fue muchísimo, porque yo te decía, crisis, revolución, y luego viene la guerra, porque hay que salir
a ¿Cuántos convencer. años después, Esteban, la guerra? Desde el hecho. Muy pronto. Ahí, a los meses, digamos, ya empiezan. Y contame esto, Esteban, porque, mirá, nosotros, Santiago del Estero, Revolución de Mayo, Ahí está. 25 Bueno, de ahí mayo, está. el Chasqui, que obviamente tiene, no sé su recorrido, cuánto No era hasta estaba aquí. Editorial Stream No. para contar. No había WhatsApp, Para contar Esteban. qué había pasado en Buenos Aires. Bueno, ahí está, ahí comienza el problema, porque a medida que esa noticia comienza a circular por todo el territorio del virreinato, que ahí también, digamos, que el territorio del virreinato era mucho más de lo que hoy es la Argentina. Conformaba lo que hoy es la Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Sí. Bolivia, perdón, que le llamaba el Alto Perú. Entonces, todo ese territorio conformaba el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, había que convencer a todos esos cabildos de ese territorio Claro. de que se sumaran y dijeran, bueno, vamos adelante con esta primera junta que se ha conformado para gobernar en nombre de ese rey que estaba preso. Y ahí empiezan los problemas. Una de las jurisdicciones que dice no es Córdoba, ¿sí? Córdoba dice no nos Córdoba, plegamos. pero es que antecedente con Desde Córdoba, tiempos hermano. inmemoriales sosteniendo Increíble. el cordobesismo Claro, y qué diciendo nosotros no nos sumamos a lo que en Buenos Aires se decida. Tradición que la sostiene, bueno, Hasta la el día de hoy. actualidad. Hasta la actualidad, increíble. Bueno, Córdoba dice que no, ahí aparece la actuación de un revolucionario de los más radicales, si se puede decir, porque como en toda revolución, ¿qué hay? Tipos que son más moderados y Claro. dicen, che, vamos de a poco, y otro grupo que dice, vamos a fondo. ¿Quién era esa delantera, sí, esa delantera que decía, vamos a fondo? Castelli, Moreno, Monteagudo. Mira vos, qué ¿Cómo podemos va. decir cuál es la delantera del Mundial? Los tres. Julián Álvarez, Exactamente. no sé mucho. En su momento, Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez. Bueno, Ahí está. Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, Castelli. Ese era, digamos. Pará, ¿y vos te imaginas dónde decidían eso? Estaban reuniditos ahí, con una velita, en una Recuerda la mesita. jabonería de Vieites, Exactamente, ¿sí? tomando alguito y dice, che, hermano, vamos a hacer esto. Y bueno, sí, hasta el día de hoy, a veces, ¿dónde nacen las grandes decisiones? A veces en asados, digamos, Claro. de grupos. Tal cual. que tienen decisión Ubiquémonos política. en esa época tomando alguito los tres ahí, dicen, No che, crean ¿qué que ha sido hacemos? tan diferente en Sí, ese momento. claro. En cuanto a esas grandes decisiones tomadas en ámbitos así chiquitos en donde dice algo, che, ¿por qué no hacemos tal cosa? Entonces, ese grupo radical, ¿sí? El que quería ir a fondo. Bueno, ¿ahí qué deciden entonces? Córdoba no se quiere sumar. Lo fusilamos a Liniers, que era uno de los líderes de esa contrarrevolución. Ajá. Porque si hay revolución, ¿qué es lo que hay? Contrarrevolución. Bien. Demora el chasqui, ¿no es cierto? Las Claro, noticias no llegan claro. ahí nomás. Llegan las noticias finalmente a Santiago del Estero el 10 de junio, ¿sí? O sea, ya pasaron bastantes días Sí. desde que se tomó la Bueno, formación de esta vino primera a junta. todo galope el tipo, ¿eh? Vino Bien. a todo galope, llega ¿a dónde llega la noticia? Digamos al Cabildo, ¿sí? Al Que Cabildo era de Santiago del entidad, la institución política por excelencia de las ciudades de la época. Nosotros no éramos todavía una provincia autónoma, faltaban 10 años para eso. La otra vez se cumplieron un aniversario de nuestra autonomía en 1820, que entonces dependíamos de la gobernación e intendencia de Salta. Ajá. ¿Y qué deciden entonces nuestros cabildantes ante esta noticia que llega, que dicen que se ha formado una junta en Buenos Aires? Bueno, dice, mejor tiremos la pelota afuera. La gran Poncio Pilato, podríamos decir. Vamos a tirarle la decisión al Cabildo de Salta, que es de donde dependemos. Que ellos vean qué hacen y de acuerdo a eso nosotros tomamos la decisión. O sea, un poco que tiramos la pelota afuera. Y finalmente en Salta, el Cabildo de Salta va a sumarse a la revolución y nosotros, el Cabildo de Santiago del Estero, el 29 de junio, es decir, poco más de un mes después de haberse proclamado esta primera junta, recién es que oficialmente nos plegamos a esta mira. decisión de conformar la primera junta y de sumarnos a la revolución de Mira, mayo. mira. Pero no es solamente con esa decisión del Cabildo mediante la cual nos sumamos a este proceso que después culmina en la independencia, porque comenzamos diciendo crisis, revolución,
guerra. Ya estamos en guerras contra los contrarrevolucionarios y finalmente independencia, que es en 1816. Bien. Pero ahí, digamos... 6 años de proceso para llegar. 6 años de proceso de conflictos, violencia, enfrentamientos, Claro. Gobiernos que se sucedían, porque ahí piensen, si hablamos de inestabilidad política, esta etapa es por excelencia de inestabilidad política. Claro. Primera junta grande, se amplía la junta, no funciona. Primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio, o sea, son formas, digamos, ensayos que se están haciendo entre 1810 y 1815, tratando de responder a esta pregunta de qué hacemos y cómo nos gobernamos frente a esta crisis de la monarquía española. Y si en algunos lugares avanzó mucho la contrarrevolución y esos territorios volvieron a manos de la corona, bueno, aquí no pasó. Aquí tuvimos algunos personajes que permitieron que esa contrarrevolución quedara ahí en el norte y no avanzara más. Ahí aparece un nombre. Pronto vamos a conmemorarlo al señor Miguel Martín de Güemes. Miguel Martín de Güemes, que fue uno de los encargados de sostener la revolución en el norte y que no avanzaran los realistas para que volvieran estos territorios a estar en poder de la monarquía. Qué bárbaro. Porque vos fíjate que todas estas fechas que tenemos nosotros, ¿sí? Revolución de Mayo, Independencia, 17 de junio muerte de Güemes, 20 de junio Día de la Bandera, conmemoramos a Belgrano, son todos personajes que están dando vueltas aquí. Están dando vueltas aquí bárbaro, y tratando de ver el rumbo que toma esa revolución. Ahora, Esteban, ¿y cómo se comunicaban, hermano, entre ellos cuando tomaban esas decisiones? Yo coincido con el de Santiago, no el de ayer. Todo un problema. Y claro. Todo un problema. Y mientras tanto los españoles también, me imagino que intentando volver a tomar el poder. Obvio. Claro, no iban a decir, listo muchachos, ustedes háganse cargo de estos territorios. Yo tenía todo el control, me van a quitar de Por supuesto que no va a pasar eso. Por eso la contrarrevolución, por eso los ejércitos que querían avanzar para que estos territorios vuelvan a manos de los españoles. Y ahí tenemos, ¿no? Las famosas batallas esas que conmemoramos, la batalla de Tucumán, ese día es feriado en Tucumán, ¿sí? Claro. La batalla de Salta, son batallas que permitieron que en el norte no avanzaran esos contrarrevolucionarios y dieran por el piso, digamos, lo que se había hecho hasta ese momento. Pero eso de las comunicaciones es todo un problema también, ¿sí? Claro, qué bárbaro. Castelli, Juan José Castelli. Ayer hablaba de Castelli, personaje interesante. ¿Sí? Personaje interesante. Se le llama el orador de la revolución. ¿Por qué se le llama el orador de la revolución? Porque el día 22 de mayo, en el famoso Cabildo Abierto, es Castelli que con convicción, supongamos con voz firme, explica a todos por qué había que tomar la decisión de destituirlo al virrey Cisneros. ¿Sí? Se convierte en orador de la revolución. Es el que va a Córdoba y dice, listo, vamos a efectivizar el fusilamiento de Liniers. Después se va al Alto Perú. En el Alto Perú, el 25 de mayo de 1811, organiza los festejos por el aniversario de esta revolución. O sea, vos fíjate que ya un año después ya tenían conciencia de que ese acontecimiento del 25 de mayo tenía una densidad histórica que había que conmemorar. Mira vos, che. Ese Castelli, que en el marco de esa celebración, al año recién de la Revolución de Mayo, da un discurso, unas palabras en donde propone la igualdad de derechos entre los pueblos indígenas y los blancos. ¿Sí? O sea, un discurso importante, revolucionario, pero pasaba también que este Castelli, como líder político de ese ejército que había ido a luchar al norte, le llegaban, tomaba algunas decisiones, pero llegaban después algunas notificaciones. El Chasqui llegaba con decisiones del triunvirato que invalidaban lo que él había decidido. Pasaba eso. El problema de las comunicaciones es un problema para todo este proceso, digamos, que requiere muchas veces decisiones rápidas. Qué bárbaro, che. Castelli, decíamos, uno de los radicales de la revolución también, el que quería ir a fondo, vuelve a Buenos Aires, entra en desgracia, lo acusan de un montón de cosas, lo meten preso, le agarra un cáncer de lengua y hay una paradoja ahí que llama mucho la atención, esto de el orador de la revolución que muere de cáncer de lengua. Mira el dato, el vocero de la revolución se muere. Bueno, un escritor como Andrés Rivera
gran escritor, tomó ese dato, esa paradoja que Sí, le llamó la atención, como le claro. está llamando la atención a ustedes, y escribió una novela. Escribió una novela que se llama La revolución es un sueño eterno. Porque además, Castelli, ¿sí?, uno de estos miembros de esa primera junta, que como les digo, después entra en desgracia y muere ya en 1812, una vida muy intensa, digamos, en esos 2 años por lo menos, dicen, bueno, esto por ahí no hay cómo comprobar, pero se ha ido digamos, divulgando. Esto dice que él deja un papel en donde dice: si ves al futuro, dile que no venga. Que un tipo como Castelli, tan comprometido con ese proceso, ya desilusionado, enfermo, claro. ponga: si ves al futuro, dile que no venga. Bueno, era para una novela. Andrés Rivera lo hizo porque, claro, nosotros como historiadores tenemos que tener más datos concretos, claro, como para sostener ciertas cosas. Ahora, el escritor, que el que hace ficción, puede darse todos los lujos sin atarse tanto a los documentos. Claro, no tiene esa presión, digamos, de atarse al documento. Bueno, antes le voy a recordar a la gente, Radio Gen 106.1, y lo dejamos a Esteban que tome un poco de agua. Estamos conversando con Esteban Brizuela, historiador, nos cuenta la historia maravillosa, y nosotros lo hemos traído en paralelismo. Che, contanos qué pasaba en Santiago del Estero durante la semana de mayo y este 25 de mayo, y nos está llenando de datos divino, hermoso, comprometido, porque nos anima a... El tema es que se entiende bien, no sé No, si se entiende. maravilloso o no, a mí me da ganas de seguir escuchándolo o no. La escuché Sí. 1000 veces y la primera vez que la entiendo tan bien, tan claro. Muy la verdad. bien. Pero por ahí pero- mi esposa me dice: che, no des nada por sabido, porque uno a veces dice No, algunas más cosas, vale. pero- Y me imagino los planteos conyugales para el historiador. No me vengas a hacer la historia a mí. No me cuenta. Otra vez la misma historia. La otra. ¿Para qué tiro ese dato? Yo también para- Bueno, pero es lo ameno del streaming, Esteban, y tenerte a vos siempre es un privilegio, porque la verdad que nos acercas tanto la historia de forma tan amena que te da ganas de seguir sabiendo, obviamente, que vos sabes que te vamos a seguir convocando. Obviamente que Fechas entendemos históricas. La otra vez un colega Fené Galván decía que la temporada alta de los historiadores, bueno, en Santiago empieza ya por abril. Bueno, podemos decir desde el 24 de marzo y hasta el 17 de agosto. Claro. la conmemoración Porque de en San el Martín. medio tiene que pasar lo de Santiago En también. medio tiene que ser el aniversario de Santiago, Belgrano, Güemes. Bueno, eso, se viene mucho trabajo. Qué bárbaro. Esteban Brizuela, que nos cuenta la historia así, de esta manera tan amena, obviamente, y que tiene tanta repercusión en redes sociales, por supuesto, porque es un tipo que te acerca a la historia de manera común, y te hace, che, qué ganas de seguir aprendiendo, qué ganas de seguir escuchándolo para conocer, para aprender, para llenarme yo de datos y conocimiento y contarle a mis amigos o a alguien. Vos sabes que tal cosa, vos sabes que pasaba esto, qué hermoso. No nos quedemos con el acto escolar de la tradición artística nada más. Estos datos son hermosos. Y también hay, último, ¿no? Siga, Pero por adelante. Soy directivo, soy profe, digamos, soy parte del sistema educativo. Sí tenemos que pensar un poco en de qué modo podemos renovar el formato de los actos, ¿no? Porque Sí, absolutamente. las glosas que se leen en los actos, y sí, uno se da cuenta que los chicos no lo escuchan. Exactamente. Entonces, ¿sabes de qué modo en esta época de atención tan débil, cómo podemos hacer para que los actos escolares sean un poco más amenos y atractivos para todos? Bueno, Qué esa es una bárbaro, discusión bien. Discusión linda para dar, linda para dar. Para Linda que para... solamente eso, el padre no vaya a ver cómo baila su hijo, Claro. su hija, o cuando le toca ser abanderado y entra Muy bien. con la bandera y listo, y después lo demás no importa. Bueno, ¿cómo hacer ahí para despertar un poco más la atención y eso, que pueda ser un momento ameno y de aprendizaje? Qué bueno. Bueno, Esteban Brizuela, historiador, pasó por aquí, por el estudio central del Editorial Stream, dejándonos esto tan lindo, que convivimos aquí con Augusto en la mañana. Gracias, Esteban, por venir. Gracias, Augusto, la invitación. Fernando, la atención impecable aquí. Así que, bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Carmen, volvemos en un ratito, ya tenemos más invitados, preparándonos para el living del Editorial Stream. Y damos una vuelta de hoja, vamos a pasar a la parte política y enseguida volvemos aquí a la Editorial Stream.